Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta. Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual, un vocero oficial de la clase trabajadora de República Dominicana, representada por intermedio de Fenatrazona CNTD, siempre en defensa de lo que somos más, los trabajadores y las trabajadoras. Nino Peña y un servidor, Edwin de la Cruz, para tratarles temas de interés en el mundo laboral y, por supuesto, nuestros comentarios de la política y los eventos sociales que acontecen en nuestro país y el mundo. Saludos, Nino. Saludos, Edwin. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Así es. Tú sabes que, así para entrar, yo quisiera felicitar al Infotep. Ayer, una grabación de casi 45,000 dominicanos y dominicanas, en lenguaje de cita, ¿no? En diferentes carreras técnicas. Hay que aquí una de las cosas que más se dice es la mano de obra calificada. O sea, que la situación siempre es una dificultad. Sí, así es. Y las autoridades, estas, las pasadas, las anteriores y las que vendrán, ojalá que valoren el rol que juegan en la sociedad dominicana. No importa quién lo dirija, el Infotep. O sea, es que esa mano de obra calificada sirve de mucho. Mira, todos necesitamos alguna vez en la casa, en el negocio o en la empresa, algún técnico. ¿Tú sabes lo difícil que es conseguir un técnico serio? Responsable. Por ejemplo, un plomero. ¿Tú has tratado de conseguir un plomero en tu casa para que te haga algún trabajo? Sí, y los testimonios que se escuchan y todo eso. ¿Y cuál es el resultado? El desastre, que no cumple nada, que no embolca otra vez. O un electricista. Un ejemplo, ¿no? Fíjate, yo tengo una hermana que una vez buscó a un plomero para que le pusiera una bomba de agua a la cisterna. Se le puso al revés. ¿Al revés? El agua se paraba contraria. Por donde tenía que jalar. Subía, todo subía. Sí. Y no subía. Y entonces yo conseguí otro que llenaba el tinaco, el río en la casa. Sí. Y a la media hora se vaciaba el tinaco. Oye, se vaciaba el tinaco. Entonces tú dices, ¿cómo conseguir un técnico responsable, serio, que me dé... Bueno, yo creo que con el tiempo vamos a exigir a los técnicos, dame tu carnet de Infotep. Porque fíjate qué pasa, también te estafan. Cierto. Si el tipo es un vivo, va a tu casa y ve el trabajo, ¿no? Dice, yo hago eso en 20 minutos. Dice, no, es un trabajo enorme. Eso lleva días, pero en 20 minutos. Lo que cuesta, por ejemplo, 1,000 pesos, 1,500 pesos, te lo ponen en 10,000. Entonces te estafan. O sea, por eso es que cada vez es más necesario y urgente que en este país, los que no pueden ir a la universidad, por ejemplo, porque no todos pueden ir a la universidad, pero que la mano de obra sea calificada y que la gente tenga algo de qué vivir. Una profesión, por ejemplo, aquí hay 2 jóvenes que están trabajando en la cámara, ¿verdad? Y en edición. Y porque te da, bueno, valga la publicidad, te da esos cursos de cámara de edición. Entonces tú tienes gente que se forman técnicos y luego con el tiempo se capacitan y aprenden más. Por eso yo quiero este día saludar al Infotep por esa grabación tan amplia de casi 45,000 dominicanos y dominicanas que se realizó ayer. Bueno, fue en el Olímpico. Sí, así es. Eso, mujeres también en salones, panadería, repostería. Diversas áreas técnicas. Exacto. Entonces tú dices, bueno, es importante que la inversión que se hace en este país, los descuentos que se hacen a las empresas, los empresarios lo vean con la formación de dominicanos y dominicanas que se hacen técnicos para servirle a la sociedad. Mira, a propósito de ese tema, y para reforzar lo que tú dices de la importancia de la capacitación que brinda el Infotep en el país, yo tengo un familiar
que se había rezagado en los estudios. Creo que terminó el bachillerato, pero nunca quiso avanzar más allá. Luego se dedicó a ser transportista de guagua pública, luego camionero, vehículo pesado. Y ya con el tiempo esas cosas ya no le rentaban, o sea, no le eran una fuente de empleo. No rentable, correcto. Y él tomó la decisión de ir al Infotet a estudiar primero electrónica. Muy, muy importante. Estudiando electrónica, ahí mismo se interesó por la refrigeración. Y ha hecho todos los cursos que tienen que ver con refrigeración, de aire acondicionado, neveras, Nevera, correcto. Los sistemas inverter, que son los modernos ahora. Sí. Y déjame decirte que eso ha significado para él su principal fuente de ingreso en estos momentos. Su vida se transformó. Sí, su vida se transformó Claro, completamente. claro. Decidió y lo decidió, te puedo decir que creo que lo decidió por encima de los 35 años de edad. Nunca es tarde. Nunca está, y eso es importante, nunca es tarde. Nunca es tarde, claro. Y eso y él se ha convertido en uno de los mejores. Tú lo ves que siempre lo están llamando para servicio a domicilio, con un trabajo garantizado, y tiene varios títulos del Infotet en esa materia. Entonces, es loable cuando esto sucede y ayudan a la formación. Todas las personas que toman los cursos de Infotet con seriedad, además de que el Infotet tiene sus requisitos y sus exigencias claro. para que salgan buenos, le sacan provecho a lo que aprenden. También cocina. También. Salen como chef de cocina. Bueno, yo mismo quería hacer un curso de cocina en el Infotet. Mira, Claro que motiva sí. a uno, ¿sabes? Eso motiva a uno. Estaba muy motivado. Claro. Fundamentalmente para utilizarlo en mi propio beneficio, en la casa. Claro. Y ojalá lo pueda hacer en algún momento porque Hay que animarse. me resulta Se anima sumamente y hace interesante. esos cursos para personal. Decirte que, bueno, señores, felicidades a Infotet por tan gran obra que ha hecho de graduar. Claro, cantidad de dominicanos se han graduado por ahí. Pero ayer, esta semana, vamos a llegar el jueves, 45,000 dominicanos se graduaron en carreras técnicas. Significa mano de obra calificada para bien de ellos y también para bien del país. Rueda de prensa. Déjame terminar este tema diciendo que felicito a José Ovalle. A José Ovalle. No, Rafael Ovalle. Rafael Ovalle, sí. Ovalle, sí. Rafael Ovalle, porque él es que dirige el Infotet. Y la verdad que este gran logro ha sido sobre sus manos y el equipo docente y profesional que le acompaña. Así que nuestras felicitaciones. Y a esos 40,000 graduandos les deseamos todo el éxito del mundo. ¿Sabes qué? Ovalle es periodista, ¿eh? Claro que periodista. Sí. Ovalle fue su director de prensa del Palacio Nacional. Sí, correcto. Sí, el segundo después de Marciana. ¿Sabes que siempre lo vi muy activo. Eso te iba a decir, sí. Muy dinámico, muy activo y de hecho le ha impreso al Infotet su estilo, su impronta y de hecho ha tenido pues grandes logros. Felicidades para este distinguido periodista dominicano y don Rafael Ovalle. Así es. Bueno, Nino, tú decías la rueda de prensa y efectivamente la CNTD, la Federación de Trabajadores de la empresa de la cadena hotelera Barceló Resort en Bávaro, Punta Cana, y también... Era cadena Bávaro, Punta Cana. Bávaro, Punta Cana, sí. La zona, sí. Pero dos sindicatos realizaron una rueda de prensa encabezada por FENASU, que es la Federación Nacional de Trabajadores Hoteleros, afiliada a la CNTD, donde vuelve de nuevo el tema Nino. La libertad sindical. Libertad sindical. Pero esta vez con otros matices que según las declaraciones que dieron allí el secretario general del sindicato del hotel de la cadena de Barceló, allá en Bávaro, Punta Cana, ha llegado inclusive hasta recibir amenazas y teme hasta por su vida, dijo él en esta rueda de prensa. Y, por supuesto, las acciones en contra de la libertad sindical, en contra de los sindicatos organizados, son similares en un lugar y otro. Está el tema de que empiezan a reducirte los beneficios. Sí. O sea, eso es una de las primeras decisiones que toman, a reducir el beneficio, empiezan a someterte a una serie de presiones que se vuelven insoportables
con el único objetivo de lograr que renuncie, porque como están protegidos, ellos tienen el temor de ir a los tribunales. Pero hay una serie de acciones que se están dando en todo el país con muchas de las empresas que todavía no terminan de acatar lo que dicen las leyes, porque esto es un asunto de aceptar las leyes. La ley permite la creación de sindicatos. Es como el tránsito, señores. ¿Por qué están los semáforos? Para regular Para regular. Claro. La ley dice que cuando el semáforo esté en rojo usted no puede pasar. Usted tiene que cumplir con eso. Claro, y tal vez le pasa. Que el semáforo cuando esté en verde usted puede pasar, porque es una ley que lo manda, es un ordenamiento. También los sindicatos son un ordenamiento ordenado por la Constitución, ordenado cuando dice la Constitución que tenemos libertad de asociación, Claro, ¿verdad? claro. Ordenado por los acuerdos internacionales que ya tienen categoría constitucional porque son refrendados por el Congreso de la República Dominicana, que también abogan por la libertad sindical, y otras leyes en este país que tienen que ver con el Código Laboral de la República Dominicana, están ahí vigentes. Entonces, ¿cuál es el interés de estar irrespetando, incumpliendo estas leyes? ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay un mecanismo fiel, fuerte, contundente de parte de las autoridades para hacer que los empresarios que se oponen a los sindicatos cumplan con las leyes. Y no solamente, Nino y amigos televidentes, que les permitan formar un sindicato, sino el respeto que se merecen a esos trabajadores. Porque como decimos, empiezan a atacarlos. En el caso que estamos comentando, y lo verán ustedes en breve, hay hasta amenaza de parte del jefe de personal de nacionalidad española, según dicen ellos, que incluso mandó a investigar dónde vivía esa persona, de qué color era su casa, cantidad de hijos, color de la casa y una serie de detalles que él dice, yo temo por mi seguridad. Entonces tiene plan inconfesable. Sí, hay planes inconfesables, así mismo. Entonces, qué penoso esto, señores, que continúe esta situación en la República Dominicana. Que continúe con esto. Puse el ejemplo del tránsito. Cuando un conductor viola una de esas normas, ¿qué hace la autoridad? Hay una multa inmediata. Una multa inmediata. Una sanción inmediata. Te pone. Pero cuando un empresario de esto viola la norma y la ley que tiene que ver con los sindicatos, ¿qué pasa? Nada. Nada. Entonces, tú sabes que lo que está sucediendo en ese sindicato de la empresa Bávaro Punta Cana, allá en la región este, tiene que ver también que lo obligan a trabajar los fines de semana y se lo pagan como día normal. Día normal, o sea, usted trabaja un domingo, por ejemplo, ¿verdad? Se supone que doble. Claro. No es doble, Claro. porque no, te lo pagan igual. Además de eso, si trabaja un día normal de 8 a 5 de la tarde o 4 de la tarde, son 8 horas. Si trabajas de 8 a 8 de la noche, son 12 horas. No te pagan las 4 horas restantes tampoco. Te pagan solamente las 8 horas y las otras no, son gratis para el empresario, para el hotel. Entonces tú dices, caramba, ¿cómo es esto? Mire, ustedes saben que este programa está hecho, está estructurado para hablar del problema sindical en la República Dominicana, ¿verdad? Y siempre vamos a insistir en esto. ¿Por qué tanto atropello? ¿Por qué tantos abusos? ¿Por qué tanto maltrato a los trabajadores de la República Dominicana? Porque sencillamente, ¿por qué? Porque no hay consecuencias. Porque hay un ministerio de trabajo complaciente, lamentablemente. Este no, todito, han sido iguales. Complaciente con el empresariado. Estos abusos, póngase usted en el lugar del trabajador. Trabaje no 8, sino 12 horas o 16 horas. Y le paguen solamente las 8 horas. Y las 8 horas que usted trabajó, entonces, gratis. Trabaje un domingo, que es doble, y se lo paguen también normal. Entonces, es otro atropello. Otra actitud de denigrar al trabajador. Entonces uno dice, caramba, ¿y cuándo que vamos a parar esto? Y uno mira otra vez para el Congreso. ¿Dónde está la voz? ¿Dónde está el legislador o la legisladora que levante esa voz en defensa de los millones de trabajadores dominicanos que son víctimas permanentes de la violación de sus derechos en cuanto a sindicalizarse?
Ni uno. En ambos hemiciclos, Cámara de Diputados, Senado, no hay comisión para todo, menos una comisión. No sé si derechos humanos, que entre ahí per se. Una comisión o alguien que vele la vigilancia permanente de estos casos que nosotros hemos anunciado, certificado con fotos. Bueno, ahí está la muchacha de la sirena. Así es. Ahí está un video que ella pidió, ella dijo, mándelo a todo el mundo y háganlo viral. Óyeme una cosa. Y ahí mismo, la cantidad de gente, empleados de las tiendas de la Sirena, que apoyaron esos comentarios en las redes. Sí. Y muchos dijeron, es peor lo que está pasando. Peor que eso. Sí. Entonces tú dices, ¿y dónde está el legislador? Te hablo de ambas partes, ¿no? El senador, el diputado, que haya levantado su voz y ha dicho, mira, el celular en mi ciclo. Señores, quiero hacer ustedes partícipes de esto. Miren, esto es un abuso, un atropello. Ninguno. Pero Nino, no te vayas más Ninguno. lejos. ¿Tú te acuerdas de la marcha que hicieron las centrales sindicales del Congreso Nacional? Sí. Ahí no hubo un solo senador, ahí no hubo un solo diputado que recibiera esa comitiva. No. No, tampoco se sumaron. Ni se sumaron y mandan un personal No, así no. que no queremos desmeritarlo ni ponerlo al menos, pero no era el perfil de las personas que se esperaban que recibieran la documentación. Claro. Entonces, son estos representantes del pueblo. Las centrales sindicales representan a la gran masa trabajadora de este país. Trabajadoras y trabajadores, y no los recibieron. No hubo un solo senador que dijera, yo voy a recibir esta comunicación y la voy a tramitar al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados. Para oír la voz del primer poder del Estado Dominicano, ¿cuál es? El Congreso, legislativo. el legislativo. El poder legislativo. Así Entonces, es. uno dice, bueno, caramba, 190 son, cada allá. O 190 son. 190. Son muchos. Son muchos. 32, bueno, son muchos. Y nadie dice nada. Ningún legislador asume esta situación de permanentes violaciones a la libertad sindical de los trabajadores dominicanos. Ni uno. Ahora. Viene diciembre ahí. Vienen los bonos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bonos. Millones de pesos americanos en bonos que se entregan a los trabajadores para que lo repartan a su gente. Después viene la Semana Santa, cuarto por la bichuela. Después viene la madre y el despilfarro. Y no hay un momentito, un minuto para pararse en el hemiciclo, levantar la voz y decir, señores, quiero denunciar, quiero decir que los obreros dominicanos se sienten maltratados por esto y lo otro. Nada. Bueno, no lo hagan. Perfecto. Y ellos lo han visto, Nino. Claro. Lo han visto. No lo hagan, no hay problema. Han visto la cantidad de denuncias que hay en ese sentido. Claro. Pero no lo asumen, no lo asumen como tal. Ahora, no hay problema. Viene mayo ahí. Hay que votar de nuevo. Hay que votar. Las entidades sindicales tienen que hacer una reflexión profunda sobre este caso. ¿Para qué votar por legisladores que en ningún caso responden a los trabajadores? ¿Para qué votar? Eso es una realidad. ¿Para qué votar? Sobre todo cuando han hecho leyes que el Tribunal Constitucional ha tenido que echarlas para atrás. Sí. Todas. ¿Para qué votar? ¿Y qué es lo que dice eso? Que no saben lo que estaban haciendo. Entonces, entre otras cosas. Entonces tú dices, bueno, nada, veremos mayo. Este que está aquí, como dice ¿cómo se llama? El merengue famoso aquí, este que está aquí, no va a votar por ningún legislador. Asegúralo que no. Tu voto va a ser en blanco. Ninguno. ¿Y por la alcaldía? No. ¿Tampoco? Ahora no me decido todavía. Bueno. Ahora no me decido. Pero por legislador ninguno. Que lo sepan desde ahora. Esa actitud. Y si Nino lo dice, yo se lo creo. Oye, esa actitud, por años, nunca una voz ha levantado. Entonces, ¿tú crees entonces, Nino, partiendo de tu posición, de que desde el movimiento sindical debiera pronunciarse Sí. para que Sí. el voto por los legisladores sea más reflexivo que impulsivo? Claro que sí. Claro que sí. Que sea bastante reflexivo. En el país entero. En Barahona, Román, Higüey, Santiago, que nosotros digamos, miren, trabajadores,
piensen, reflexionen a ver cuál de esos diputados actuales, senadores actuales, alguna vez se ha levantado su voz en el Congreso en defensa de los trabajadores. ¿Cuál? Bueno. ¿Cuál? Bueno, señores, miren, la Federación Nacional de Sindicatos Unificados, FENASU-CNTD, como les dijimos, realizó esta rueda de prensa, en donde hicieron una serie de denuncias, entre ellas, Nino, tú sabes que le quitan beneficios. La persona que va a hablar en esta rueda de prensa, una de ellos, trabaja como seguridad. Normalmente los de seguridad trabajan 12 horas. ¿Cuánto le pagan de esas 12 horas? No, 12 horas, 12 horas. Entonces, luego de que formalizaron el sindicato, le bajaron el trabajo a 8 horas. ¿Qué significa eso? Porque las 4 horas siguientes tenían que pagárselas más cara, Sí. porque eran extras. Extra, correcto. Horas extras. Sí. Entonces se lo rebajaron y no le permiten trabajar las 12 horas. ¿Cuál es el mayor problema? Sabes que los que van a trabajar para esa zona turística viven en diferentes pueblos del país. Entonces ellos tienen que vivir allá. Eso ha significado una reducción muy grande en sus ingresos. Esas 4 horas diarias de trabajo le ha reducido su salario, y eso es una de las amenazas que están recibiendo constantemente. La cancelación del secretario general del sindicato después de que fue notificado el Ministerio de Trabajo. Inmediatamente votado. Sí, parece que hay alguien en el Ministerio de Trabajo que hace así, llama, crearon un sindicato. Vótenlo a todos. Pero increíble eso y sorprendente. Vamos a ver, señores, las declaraciones que se vertieron en esta rueda de prensa. Veamos. La Federación Nacional de Sindicatos Unificados, FENASU, denuncia al país las violaciones a la libertad sindical y los atropellos que se están cometiendo en las cadenas hoteleras Gran Bahía Príncipe Bávaro Punta Cana y Barceló Resort Bávaro Punta Cana. En estas dos cadenas hoteleras, que son de las principales del país y de la zona este, se están violando de manera flagrante y atropellante los derechos de los trabajadores por el hecho de formar un sindicato de trabajadores amparado bajo las leyes laborales de la República Dominicana y los convenios internacionales. En el caso del Hotel Barceló, han llegado al colmo de secuestrar y amenazar durante horas en una oficina al compañero secretario general de este sindicato, el compañero Eduardo Antonio Rodríguez. Lo han amenazado y lo han perseguido hasta llegar a su casa con el objetivo de amedrentarlo para que renuncie al sindicato, o de lo contrario le van a hacer cosas que ellos le han amenazado y que él va a redactar personalmente. Nosotros llamamos al ministro de Trabajo para que tome carta en el asunto, porque ya las violaciones han pasado de una simple cancelación a amenazas físicas a estos compañeros. En el caso de Gran Bahía Príncipe, van más de 20 los cancelados por el hecho de organizarse en un sindicato, que este sindicato nació desde el inicio con más de 100 trabajadores afiliados. Nosotros queremos reiteradamente llamar la atención de las autoridades de trabajo para que tomen carta en el asunto, o de lo contrario estaremos iniciando la próxima semana una serie de movilizaciones, piquete, vigilia frente a estas cadenas hoteleras para llamar la atención de las autoridades nacionales e internacionales sobre las violaciones que allí se están cometiendo. Finalmente, por otra parte, queremos hacer un llamado al director del Comité Nacional de Salario, al licenciado Félix Hidalgo, para que convoque al comité para discutir los salarios del sector hotelero, los cuales están vencida la tarifa hace más de 3 meses, lo que implica que el ministerio está en una franca violación a la ley de la revisión salarial que se debe hacer cada 2 años. Este sector, queremos destacar que es el sector que paga el salario más bajo, el salario mínimo que se paga más bajo en la República Dominicana, lo tiene el sector turístico, el sector hotelero en estos momentos. El salario mínimo de un trabajador hotelero increíblemente son 10.300 pesos mensuales, lo que se impone la necesidad
de que se convoque para revisar la tarifa salarial de este sector. Nosotros estamos proponiendo un aumento de salario de un 30% para todos los trabajadores del sector hotelero. Panorama Actual. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. ¿Sabías que las comisiones de ética pública existen en cada una de las instituciones del gobierno central? Amparadas en el decreto 143/17, se convierten en entes vigilantes de la democracia. Las buenas prácticas y el bien hacer sirven para canalizar y tramitar denuncias y velar para que las instancias oficiales funcionen conforme a los principios de transparencia, eficiencia y eficacia. Comisiones de ética pública, entes vigilantes del cumplimiento y el bien hacer, un servicio de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEI. Señores, COP ECLOF impulsa tu desarrollo. En COP ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a COP ECLOF llamando al 809-333-5273. COP ECLOF. Estoy en la Escuela Libertad de Bonao, en 5º grado. Estoy muy agradecida por mi escuela. Está muy hermosa, limpia y bella. Me siento contento por la enseñanza que están recibiendo nuestros hijos y por el equipo de trabajo que tenemos en nuestro centro. Le doy las gracias a la tan defendida, ya que puedo salir a trabajar y dejarlo en muy buenas manos. Soy una maestra entregada a mi trabajo, lo hago con dedicación, pasión y empeño para que mis alumnos en el mañana sean niños de bien. Los maestros están muy contentos, la comunidad está muy feliz por esta gran gestión que ha venido haciendo nuestro Ministerio de Educación. Ellos regresaron a tiempo a su jornada escolar con la remodelación de sus espacios. Trabajamos por el futuro de nuestros niños. Trabajamos por el futuro de nuestro país. Ministerio de Educación. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como saben, soy Obed de la Cruz. Me defino como un activista del movimiento sindical en defensa, como digo siempre, de lo que somos más, la clase trabajadora de la República Dominicana. Y en esta ocasión estamos en representación de la CNTD, que es la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, y también de la CENUS, que es la Confederación de Unidad Sindical. Organizaciones que agrupan una gran cantidad de asociaciones sindicales del país y que siempre están en procura de defender las conquistas e ir detrás de reivindicaciones para nuestro sector. Reciban un saludo de nuestras centrales. Cuando me hablaron del tema que nos tocaba tratar aquí, que es ¿por qué necesitan los trabajadores un aumento de salario en este momento? Tenía un compañero al lado y me dijo: Edwin, tu discurso es muy corto, solo tienes que decir porque necesitamos cubrir nuestras necesidades personales y familiares. Y ahí terminó tu discurso. ¿Qué significa? Bueno, he escuchado con detenimiento a los representantes del sector MIPYME. Estoy de acuerdo en algo de que dijeron. Ellos es que necesitan tener una voz.
con voto en el Comité Nacional del Salario. Hay un elemento que yo quería quizá darlo como una revelación, pero uno de los compañeros del sector MIPYME me dijo que ese sector nunca se opone a un aumento de salario para los trabajadores. Y mire que yo he participado en algunas de las reuniones del Comité Nacional del Salario, y ahí, para sorpresa, cuando terminan las reuniones, hemos conversado con algunos representantes empresariales, y contradictoriamente, nos han dicho fuera de cámara, como dicen, la siguiente expresión, y es que ellos están conscientes de que el trabajador dominicano recibe un salario muy bajo y muy precario. Contradictoria, ¿verdad? Toda vez que, por ejemplo, la última vez las centrales sindicales estaban luchando por un aumento salarial para el sector, para los empleos sectorizados, de un 30%, y finalmente cerró, creo que un 14% más o menos. Pero esa es la opinión de uno que otro importantes dirigentes empresariales de la República Dominicana. El salario que reciben los trabajadores es bajo y muy precario. Pues bien, la única forma de mejorar las condiciones de vida del ser humano es integrándolo a la producción. Pero esa acción solo se completa si se pone en sus bolsillos, como fruto de su trabajo, un salario decente, un salario digno, que le permita no sobrevivir, como es el caso de lo que están viviendo muchos trabajadores en este país, sino vivir. Que tenga poder de compra no solo para los recursos, también para, como decían los clásicos de las ciencias económicas del siglo XIX, pagarles con el objetivo de que repongan sus fuerzas y vuelvan a producir para enriquecer a quien les emplea. El desarrollo económico sostenido que ha tenido el país durante los últimos 50 años y sus elevados índices de productividad nos dicen que este debe ser uno de los países en que se pague realmente salarios dignos. Sin embargo, ese crecimiento económico ha sido bastante desigual, no ha sido inclusivo, lo que ha impedido una reducción importante, oigan bien, una reducción importante de los altos niveles de pobreza y marginalidad que abaten a la sociedad dominicana. Para reducir la pobreza, entendemos nosotros, y esta ha sido la realidad en los países que lo han logrado, son aquellos que han tenido un crecimiento económico estable, creación de empleos productivos y aumentos de salarios reales. Sepan, señores, que el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos ha disminuido significativamente. Y recientemente el Banco Central habló de esto y fue reproducido en un artículo por Andy de Warren, el economista muy reconocido, quien dijo, y cito, el salario mínimo real, en vez de subir durante los últimos 40 años, ha bajado 14.3%, midiéndolo desde el año 1979 hasta el año 2019. Explica él que el salario mínimo real mensual de ese 1979, medidos en pesos del año 2007, era de 8.632 pesos. Hoy en día, 40 años después, medidos en pesos del año 2007, estamos hablando de que el salario mínimo es de 7.399, un 14.3% menos de poder adquisitivo. Contradictoria en una economía como la de nosotros que se dice que ha ido creciendo permanentemente. Es conocido que los niveles de productividad laboral nunca han estado al nivel de los salarios que demandan los trabajadores, sino por debajo. La riqueza que generan el alta productividad laboral no es compensada con salarios decentes. Tenemos alrededor, y ya se ha dicho aquí, de 16 salarios mínimos, sin contabilizar aquellos que mencionaron que están fuera del sistema. Y ninguno está en capacidad de compensar el costo de la canasta básica más baja de nuestro país. Uno de los graves problemas de nuestra economía es que, pese a su crecimiento, no responde en igual proporción a la creación del empleo productivo
y sí a la informalidad, que es parte del círculo de pobreza. Aun cuando las centrales sindicales, en el marco de las discusiones por aumento salarial en el Comité Nacional de Salario, hemos logrado incrementos salariales, no han sido en la mayoría de las veces de la magnitud de nuestras demandas, como es el caso del último proceso. Aspiraba a un 30% y con mucho problema se alcanzó solo un 14%. Para cambiar esta limitación, se hace necesario que el Comité Nacional de Salarios alcance una mayor cobertura. La demanda de un salario justo es un reclamo que debe ser incluido entre las políticas públicas a aplicar por el Estado Dominicano. También, si analizamos el tema salarios en el sector público, nos encontraremos con una situación de desigualdad e injusticia que realmente es mucho peor. Se habla de salarios de hasta de 3.000 pesos en algunos sectores correspondientes a instituciones del Estado. 3.000 y 4.000 pesos, terrible. Se estima que un 52% de los empleados del gobierno ganan salarios que están por debajo del mínimo de subsistencia. Nos referimos al ingreso mínimo para cubrir el costo de la canasta básica, a diferencia de un 0.6% de funcionarios que son privilegiados y que ganan salarios por encima de los 100.000 pesos. Al respecto, podemos decir que la aprobación de la Ley 105-13 sobre la regulación salarial del Estado Dominicano fue un hecho positivo que deberá servir para eliminar las inequidades salariales presentes en la administración pública. Pero tenemos un escollo, tenemos un gran problema todavía, y es que no ha entrado en vigencia por la falta de promulgación y aplicación del reglamento. En los finales de este año, 2019, y en la entrada de este 2020, un año preelectoral, y el 2020 será electoral, como movimiento sindical estamos enfocados, señores, en seguir velando por los intereses de la clase trabajadora dominicana, y aprovechamos este escenario para informar que volveremos a levantar nuestras demandas de salarios decentes para el empleado privado, así como para empleados públicos. Desde los orígenes del siglo XVII y comienzo del siglo XIX, el surgimiento del movimiento sindical fue una de las respuestas a la industrialización de la mano de obra, a la lucha contra el capital que amenaza con liquidar como clase a los trabajadores. En los diferentes escenarios del país y del mundo, nuestras demandas como defensores de los intereses de los trabajadores, hemos enarbolado el aumento salarial como uno de los principales reclamos, y no podía ser de otra manera. Porque a través del pago de la jornada de trabajo es que el obrero puede comprar alimentos, pagar servicios médicos, viviendas, estudios y diversión. Y quizás hasta ahorrar si tuviera un salario realmente digno. Por eso la lucha de los trabajadores por esta conquista es perenne. Cuando el sector empleador le niega a un trabajador un aumento de salario, la acción no solo se limita a una conquista económica. No se trata de una conquista elemental del ser humano. Se le vende su fuerza de trabajo para vivir como mandan las leyes en un país que, como el nuestro, cuyo sistema se define como un Estado democrático y de derechos. En resumen, la necesidad de un aumento salarial se mantiene vivo, porque más del 52% de los trabajadores en nuestro país solo percibe el salario mínimo autorizado, y otros, como dije hace un momento, hasta menos. Con lo que ganan no pueden cubrir los gastos básicos de una canasta familiar. El Banco Central ha afirmado que la economía dominicana es robusta. Eso ha dicho el Banco Central. Y ha dicho que crece un 6%, y este último año ha crecido un 6%. Y otros se han atrevido a decir que somos la Suiza del Caribe. Sin embargo, el valor de la canasta familiar básica promedio, según el mismo Banco Central, es de 30.594 pesos. Tenemos 5 quintiles ahí. El más bajito es de 13.000 y tantos de pesos, y el más beneficiado es de 62.000 y pico de pesos. Se ha sacado una media de 30.000 y pico de pesos. Y sobre esa base,
tenemos que decir que el 75% de los trabajadores dominicanos tienen un salario por debajo de los 25,000 pesos. Por debajo de los 25,000 pesos. Y de ese 75%, el 52% tiene salario entre 10,000 y 17,000 pesos entre los empleos sectorizados. ¿Cómo se puede lograr cubrir una canasta básica que el mismo Estado Dominicano, por intermedio de su organismo autorizado, que es el Banco Central, ha dicho que la canasta familiar media es de 30,000 y tantos pesos? O sea, es incomprensible, no hay forma, definitivamente. Y lo cierto es que esto explica por sí solo por qué los trabajadores necesitan más bien un aumento salarial digno. Y entendemos por salario digno al salario que le permita al trabajador o a la trabajadora satisfacer las necesidades básicas de sí misma y de su familia. También quiero, para finalizar, decirles a los empleadores por qué les beneficia un aumento de salario a sus trabajadores. Uno de los principales argumentos que se ha enarbolado en contra del aumento del salario mínimo es que los salarios más altos aumentan los costos operativos de las pequeñas empresas, provocando quiebras y despidos de empleados. Sin embargo, estudios que han sido realizados han determinado que se duplicó el crecimiento de la pequeña empresa en los estados con los salarios mínimos más altos. Los investigadores económicos hicieron eco de este hallazgo en la edición del Journal of Economics, periódico de asuntos económicos, con el título, lo voy a leer en español, Aumento del salario mínimo y la tasa de quiebras empresariales, publicado hace un tiempo. Su investigación observó que durante un periodo de 30 años no hubo correlación entre las quiebras de empresas y el aumento del salario mínimo durante el periodo de 2 años posteriores al aumento. No lo hubo. Y otro factor importante a considerar: si no se aumentan los salarios a los niveles en que las personas puedan satisfacer el aumento cubrir realmente sus necesidades básicas, es el aumento de la desigualdad social, la cual, señores, vean esto, la desigualdad social es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que pudiera detonar en cualquier momento. ¿Y quiénes seríamos los perjudicados en caso de que algo como esto se produzca? Bueno, los perjudicados seríamos los empresarios, los trabajadores y el pueblo en sentido general, por los estragos del rompimiento de la paz social, con resultados que pueden ser inesperados e inclusive hasta funestos. Entonces le dejo esta última reflexión, porque la verdad es que estamos en una región donde una serie de acontecimientos ha afectado de manera significativa la paz social de muchos países. Algunos por problemas políticos, pero generalmente son problemas de tipo social vinculados con lo político y tienen que ver necesariamente con la desigualdad social en los diferentes países. Cerca de nosotros está Haití. Somos nosotros diferentes y vivimos una situación diferente que nos pueda liberar de una explosión social donde la gente salga a las calles y se interrumpa la paz que estamos viviendo. No lo somos. Tenemos las mismas debilidades y flaquezas actualmente, y por eso es que el movimiento sindical de República Dominicana insiste en que los dominicanos y dominicanas tienen que tener un salario digno para vivir decentemente en nuestro país. Quiero mostrarle, más bien reproducir el audio de algo que me pareció muy interesante. Pensaba que iba a haber aquí donde proyectar un video, pero creo que este audio va a ser muy edificativo. No quiero que se rían, pero es una escena de la película El Padrecito de Cantinflas. Cantinflas, por algunos lo reconocen como un revolucionario que defendió muchas causas sociales. Vamos a ver si ustedes pueden apreciar este audio.
he sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Acabando con la pobreza, habrá más equidad en el mundo. Invito a los empresarios quizás a que piensen en ganar un poquito menos y piensen en las grandes mayorías. Muchas gracias. Panorama Actual. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. ¿Sabías que las comisiones de ética pública existen en cada una de las instituciones del gobierno central? Amparadas en el decreto 143/17, se convierten en entes vigilantes de la democracia. Las buenas prácticas y el bien hacer sirven para canalizar y tramitar denuncias y velar para que las instancias oficiales funcionen conforme a los principios de transparencia, eficiencia y eficacia. Comisiones de ética pública, entes vigilantes del cumplimiento y el bien hacer, un servicio de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEI. Señores, COP ECLOF impulsa tu desarrollo. En COP ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop ECLOF llamando al 809-333-5273. Coop ECLOF. Estoy en la Escuela Libertad de Bonao, en 5º grado. Estoy muy agradecida por mi escuela. Está muy hermosa, limpia y bella. Me siento contento por la enseñanza que están recibiendo nuestros hijos y por el equipo de trabajo que tenemos en nuestro centro. Le doy las gracias a la tanda extendida, ya que puedo salir a trabajar y dejarlo en muy buenas manos. Soy una maestra entregada a mi trabajo, lo hago con dedicación, pasión y empeño para que mis alumnos en la mañana sean niños de bien. Los maestros están muy contentos, la comunidad está muy feliz por esta gran gestión que ha venido haciendo nuestro Ministerio de Educación.
Ellos regresaron a tiempo a su jornada escolar con la remodelación de sus espacios. Trabajamos por el futuro de nuestros niños. Trabajamos por el futuro de nuestro país. Ministerio de Educación. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Las confederaciones... ¿Todavía? Avisa entonces. Las confederaciones sindicales del país, Confederación Autónoma Sindical Clasista, Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, alertan a la opinión pública sobre las pretensiones de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, encabezada por el senador José Rafael Vargas, que pretende, ignorando todo el proceso que se ha llevado a cabo en pos de la modificación de la Ley de Seguridad Social, someter al Congreso Nacional un informe favorable a la aprobación de una modificación al sistema de pensiones, solo tomando en cuenta el tema de del porcentaje de las comisiones que reciben la AFP. Es decir, presentar como un logro el hecho de que disminuyan supuestamente la ganancia de la AFP de 4% a 2%. Esto hay que entenderlo así. No es ninguna modificación a ese sistema de pensiones, porque esa pensión se maneja por volumen. Y cuando tiene, por ejemplo, 600.000 millones, si está recibiendo 4, cuando tenga 800.000 millones, si está recibiendo 2, y según vaya subiendo, está recibiendo una mayor ganancia. De manera que esto lo que se presta es sencillamente a una aparente modificación, pero que en los hechos no se materializa. Las confederaciones sindicales sometimos un anteproyecto de ley apoyado por 5 senadores. Nosotros fuimos a esa comisión a discutir con los senadores, a discutir con los empresarios, a discutir con el sector gubernamental. Y para sorpresa nuestra ocurre que el anteproyecto nuestro, que es el más completo, fue dejado de lado para solo concentrarse en una modificación que se plantea desde el Comité Ejecutivo y que es una especie de parche, no ninguna modificación. Hay que decir que el sistema de pensiones de capitalización individual aprobado, que no tiene forma de garantizar pensiones a los trabajadores. Por eso nosotros lo que hemos planteado es sustituirlo, sencillamente sustituirlo. Y esto está avalado por estudios que se han hecho, por ejemplo, en el país. La Fundación Juan Bosch hizo un estudio reciente y demostró que un 82% de los trabajadores dominicanos, cuando vaya a pensionarse, apenas recibirá como pensión 8.000 pesos. Y además, la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que es la única organización tripartita del sistema de Naciones Unidas, ha determinado en su estudio del año 2018 que un 60% de los gobiernos y de los estados que asumieron este sistema de capitalización individual lo ha revertido, porque precisamente lo que ha causado es disminución de derechos y no ha dado garantía de pensiones. Hay que entender que Chile fue el pionero de ese sistema de pensiones en el año 1981 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet Ugarte, que a sangre y fuego impuso ese sistema de pensiones. Después se siguió expandiendo y en muchos países se hicieron sistemas paralelos y en algunos se hicieron
sistema puro de capitalización individual, como es el caso dominicano y es el caso chileno. Hay que ver entonces la consecuencia que ha traído para Chile ese sistema. Todas las grandes marchas que fueron el preludio del estallido social que se produjo en Chile, que todavía no se ha podido sofocar, la primera reivindicación de los chilenos es fuera las AFP. ¿Por qué? Porque el sistema de ellos hoy tiene 38 años. Es un sistema ya maduro, estructurado, conformado. Y cuando los chilenos fueron a buscar, por ejemplo, sus pensiones y se encontraron con tasa de reemplazo equivalente a 10,000 pesos dominicanos o a 11,000 pesos dominicanos en un país como Chile, vino la reacción que todos conocemos. Detenidos, más de 3,000, heridos, más de 4,000, muertos, más de 30. Y todavía hoy, el señor Piñera, presidente de Chile, no ha podido sofocar la rebelión que se ha dado, pese a que ha tomado medidas correctivas a las medidas iniciales que tomó. ¿Qué quiere decir eso? Que si República Dominicana no quiere pasar por ese proceso, nosotros, ciudadanos de hoy, tenemos que vernos en ese espejo y la autoridad de nuestra, responsable de la conducción del país y del sistema, tienen que tomar la medida preventiva correspondiente para hacer la modificación que esa ley demanda. Por eso nosotros llamamos a los legisladores, diputados, senadores, no votar por esa pretendida modificación que va a someterse. Y al contrario, asumir el anteproyecto de ley sometido por los senadores Adriano Sánchez Roa, José Jacín, Manuel Guichardo, Rubén Darío Cruz y Luis René Canaán, que ese proyecto plantea claramente que los trabajadores a retirarse van a tener certidumbre de lo que van a recibir. Es decir, si usted trabaja 30 años, bueno, usted va a recibir como pensión un 100%. Si usted trabaja 25 años, va a recibir un 80%. Si trabaja 20 años, va a recibir por lo menos un 75%. Y nunca ninguna pensión deberá ser menor a un 60% de lo que el trabajador percibía cuando era activo. Ojalá le hagan caso a esto, porque si no le hacen caso a esto, en este país va a haber grandes dificultades. Quisiéramos además anunciar nosotros que el próximo 12 de diciembre iremos al Congreso en una visita masiva demandando el conocimiento del anteproyecto de ley que presentamos, y que el 16 de enero entonces habrá una gran marcha que partirá de la Torre Empresarial, se detendrá en el Ministerio de Trabajo, que ocupa la presidencia del Sistema de Seguridad Social, y concluirá entonces en el Congreso Nacional. Eso no es más que el preludio de las grandes luchas que vendrán, porque en el país se está armando una coalición que va a luchar por una modificación a fondo del sistema de seguridad social dominicano, no solo limitado a la pensión, al tema de las comisiones en pensiones, sino también incluyendo el sistema de salud. Y como siempre, Nino, agradecerle la amabilidad de su compañía. Ustedes son un público muy querido por nosotros. Hasta una próxima entrega. Panorama Actual. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.